Jerusalén se baña bajo el sol, sus mercados abarrotados zumban de vida, pero una corriente de inquietud hierve bajo la superficie. El majestuoso templo se alza imponente, con sus piedras relucientes, pero el aire es denso, con tensión tácita. Los comerciantes pregonan sus mercancías, sus voces resuenan por las estrechas calles, pero sus ojos delatan una ansiedad oculta. El sol cae sobre Jerusalén, intensificando la tensión palpable que se cierne sobre la bulliciosa ciudad. Las sombras se alargan a medida que avanza el día, reflejando la creciente inquietud que se apodera de los corazones de los habitantes de Jerusalén. A pesar de la vibrante fachada, Jerusalén se prepara, el peso de los temores tácitos presionando sobre sus antiguas murallas. Dentro del templo de Jerusalén, comienzan las oraciones de la mañana, llenando el aire de incienso mientras Isaías se une a los fieles. El incienso ascendente se arremolina alrededor de Isaías, un símbolo de reverencia, pero una sensación de inquietud se agita en su interior. En medio del cántico, los ojos de Isaías se abren. Su mirada recorre los rostros de sus compañeros de culto. Una sombra de duda cruza la cara de Isaías al presenciar la hipocresía que acecha bajo la apariencia de piedad. El peso de la desilusión se posa sobre Isaías, contrastando fuertemente con la atmósfera sagrada del templo. En el corazón del templo, la fe de Isaías es puesta a prueba, su espíritu luchando con la disonancia entre la devoción y la realidad. El templo de Jerusalén se ve repentinamente envuelto en una luz cegadora, lo que indica la llegada de lo divino. La visión de Isaías comienza. Dios está sentado en un trono alto y sublime, irradiando poder. Aparecen serafines, rodeando el trono en una exhibición celestial de reverencia. Los cimientos mismos de la tierra tiemblan bajo el peso de este encuentro divino. La luz se intensifica, iluminando cada rincón del templo con un brillo etéreo. La visión abruma a Isaías, una experiencia profunda que altera su comprensión del mundo. En una visión de grandeza divina, un serafín desciende hacia Isaías, radiante y etéreo. El serafín se acerca, portando una brasa ardiente, un símbolo de purificación. La brasa toca los labios de Isaías, un acto de limpieza y transformación. Abrumado, Isaías clama: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Dentro de los sagrados muros del templo de Jerusalén, un brillo etéreo danza sobre las piedras antiguas. Un silencio desciende, cargado de anticipación divina. El aire mismo vibra con un poder invisible. From the unseen, a voice echoes through the sacred space. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Una figura emerge de la luz, bañada en resplandor celestial. Es Isaías. Con inquebrantable resolución, Isaías da un paso adelante. Su voz resuena con devoción. Aquí estoy, envíame a mí. La luz se intensifica, envolviendo a Isaías una promesa de pruebas y triunfos por venir, radiante. Isaías emerge del templo, su rostro encendido con fuego divino. Su voz, amplificada con un poder recién descubierto, corta el clamor de la ciudad. Sus ojos escudriñan a las bulliciosas multitudes, una tormenta de profecía gestándose en su interior. Pueblo de Jerusalén, escuchad mis palabras. Grita su voz resonando por las calles. Apartaos de vuestros caminos perversos, porque la ira del Todopoderoso está cerca. En el corazón del bullicioso mercado de Jerusalén, Isaías se alza como un faro de desafío, con el rostro enmascarado por la ira justa mientras observa la escena. Su presencia silencia a los mercaderes cuando su voz se alza, un torrente de indignación moral contra la explotación de los pobres. The crowded stalls become a stage for his impassioned plea. Dejen de explotar a los necesitados.
La justicia debe fluir como un río. Sus palabras flotan en el aire. Un desafío directo a la indiferencia del mercado, haciéndose eco del llamado a que la justicia caiga como un río. Dentro del gran palacio real, el rey Acaz se enfrenta a una sombra inminente. La ansiedad graba profundas líneas en su rostro. Convocado ante el monarca preocupado, Isaías llega. Su presencia un faro de calma en medio de la agitación real. El miedo se apodera del rey Acaz, mientras el espectro de la invasión asiria se cierne sobre él, amenazando su reino. Isaías habla con inquebrantable determinación. No temas. Confía en Dios y Él te protegerá. Sus palabras resuenan por los salones del palacio, ofreciendo consuelo contra la oscuridad que se avecina. En el gran salón del palacio real, Acaz está bañado por la luz del sol, con el ceño fruncido por la incertidumbre. Motas de polvo bailan en el aire mientras Acaz vacila, con la mirada fija en Isaías. Acaz asks, ¿qué señal me darás de que Dios está contigo? La voz de Isaías resuena en el salón. Una profecía de esperanza en medio de la duda. Isaías proclaims, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamará Emmanuel. Las palabras flotan en el aire, una promesa de intervención divina en un mundo de incertidumbre. Bajo el manto de la noche, el ejército asirio avanza implacablemente hacia Jerusalén. Una marea oscura contra las antiguas murallas. Una ola de miedo inunda Jerusalén, mientras la amenaza inminente proyecta largas sombras sobre la ciudad. En hogares humildes, las familias se apiñan, susurrando oraciones con la desesperada esperanza de la salvación. Los habitantes de la ciudad buscan refugio, con sus rostros marcados por la preocupación mientras cierran sus puertas contra la oscuridad que se avecina. El silencio del temor envuelve Jerusalén, roto solo por el trueno distante de los ejércitos que se aproximan y las súplicas murmuradas. A medida que el asedio se intensifica, los fieles se vuelven hacia los cielos, su voz colectiva una súplica contra la inminente perdición. En la tenue luz de la noche, Isaías y su familia se reúnen, con sus rostros iluminados por el suave resplandor de la luz de las velas. La esperanza parpadea en sus ojos, una llama frágil contra la oscuridad que se avecina. La voz de la esposa rompe el silencio, teñida de miedo. ¿De verdad crees que Dios nos salvará? La mirada de Isaías se endurece, su determinación inquebrantable mientras responde. Mi fe en Él es inquebrantable. La luz de las velas baila, proyectando largas sombras que enfatizan el peso de su súplica. En el corazón de su humilde hogar, la fe se convierte en su escudo contra la tormenta. Con el telón de fondo de las antiguas murallas de Jerusalén, Isaías se yergue como una figura solitaria, con la mirada fija en el ejército asirio que se aproxima. Su silueta se destaca contra el vasto e indiferente cielo, un faro solitario de desafío que brilla en medio de la oscuridad que se avecina. En un momento de tranquila fortaleza, Isaías se prepara para enfrentar el conflicto inminente. Su determinación se endurece con cada segundo que pasa. Su voz resuena con urgencia y convicción, una súplica por la intervención divina. Clama a Dios por misericordia y protección. Sus palabras resuenan en las piedras antiguas. Una oración por la misericordia y la protección contra la marea de la guerra. Bajo el manto de la noche, un ángel desciende sobre el campamento asirio, un presagio de la ira divina. Miles de soldados asirios sucumben. Sus formas se desploman en montones sin vida. En medio de la devastación, el rey Sennacherib está solo, con el rostro cubierto por una máscara de derrota y vergüenza. Sennacherib se vuelve y se retira. Su partida marca el final de su campaña. Jerusalén se regocija bajo el sol brillante, celebrando su milagrosa liberación. Isaías es alzado sobre los hombros, aclamado como un héroe en medio de la multitud jubilosa.
Los vítores de la multitud se intensifican cuando Isaías es llevado por la ciudad liberada. Isaías, en medio de la adoración, levanta una mano, su voz resonando con humildad. La gloria pertenece solo a Dios. La celebración se detiene, la multitud silenciada por la profunda declaración de Isaías. Un momento de reverencia inunda Jerusalén mientras la gente reflexiona sobre las palabras de Isaías. En la casa de Isaías, el profeta inscribe meticulosamente sus visiones en un pergamino. Su hijo observa con curiosidad juvenil, una pregunta formándose en sus labios. El hijo pregunta, con la voz teñida de preocupación, ¿por qué escribes estas cosas sombrías? Isaías replies with somber wisdom, para que las generaciones futuras puedan aprender de nuestros errores. Bajo el sol abrasador de Jerusalén, Isaías se mantiene firme, su voz resuena con advertencias de decadencia espiritual. Sus palabras, afiladas como una espada de doble filo, cortaron la orgullosa fachada de la ciudad. La gente de Jerusalén se aparta, con sus rostros grabados con desprecio e incredulidad. La risa y la burla llenan el aire, un contrapunto amargo a la súplica desesperada de Isaías. Sin embargo, en medio del rechazo, Isaías persevera. Su fe inquebrantable es un faro en la oscuridad que se avecina. Dentro del opulento palacio real, el nuevo rey, Manasés, encarna la maldad y la idolatría. Isaías llega. Su presencia contrasta fuertemente con la opulencia circundante. Isaías confronta a Manasés, condenando su impiedad. Enfurecido por la rebeldía de Isaías, Manasés ordena su arresto. Dentro de la sombría prisión, la fe de Isaías se convierte en su único consuelo en medio de las frías paredes de piedra. A pesar del aislamiento, una fuerza tranquila emana de él, su espíritu intacto por su encierro. Su inquebrantable convicción se manifiesta, un faro de esperanza en la tenue y opresiva atmósfera de la prisión. Incluso en el sufrimiento, Isaías permanece firme, su fe un acto desafiante contra la injusticia de su encarcelamiento. En la tenue soledad de su celda, la mente de Isaías se adentra en una visión vívida. Ante él se despliega la imagen de un futuro Mesías, un rey de justicia y paz sin igual. La visión pulsa con luz dorada, prometiendo una era de armonía y rectitud sin precedentes. La esperanza surge en el corazón de Isaías, un faro en la oscuridad de su encierro. El sueño de un rey justo llena a Isaías de consuelo, un bálsamo calmante para su alma cansada. En la vasta extensión de Jerusalén, Isaías es conducido hacia la plaza pública, cada paso resonando en el tenso silencio. Una multitud se reúne, un mar de rostros vueltos hacia el espectáculo inminente. Sus expresiones una mezcla de anticipación y temor. El aire crepita con tensión tácita mientras Isaías se acerca a su destino. La mirada colectiva de la multitud se intensifica. Todos los ojos están fijos en Isaías mientras se mueve por la plaza. El silencio amplifica la gravedad del momento. La multitud observa mientras Isaías es conducido, conteniendo el aliento colectivo en anticipación de los acontecimientos por venir. En el corazón de la bulliciosa plaza pública, Isaías se prepara para enfrentar su final. Su determinación se fortalece, un faro de esperanza en medio de la desesperación. Con convicción inquebrantable, Isaías proclama: «Mis últimas palabras son una profecía de esperanza y redención». Su última frase resuena en la plaza. Sus palabras perduran, un testimonio de su valentía. Una leyenda nace de su último acto de valentía. En la antigua Jerusalén, Isaías encuentra su fin como mártir, sus últimos momentos resonando con desafío. Los ecos del sacrificio de Isaías resuenan a través de los siglos. Sus profecías trascienden el tiempo. Las generaciones futuras encuentran consuelo y fortaleza en sus palabras perdurables, con sus corazones encendidos de fe renovada. El legado de Isaías perdura, una llama eterna que enciende los espíritus de los creyentes en todas las tierras.
Los siglos se desvanecen cuando un escriba solitario entra en la biblioteca sagrada. Profecías antiguas susurran desde el pergamino. El escriba se maravilla de la profunda sabiduría grabada en su interior. Las palabras de Isaías resuenan a través del tiempo. Bajo el vasto cielo del campo, un pastor se alza, una figura solitaria en medio de los extensos campos, contemplando profecías antiguas. Su mente vaga por las palabras de Isaías, cada versículo resonando con la esperanza de la llegada del Mesías. Él escudriña el horizonte, sus ojos buscando señales, cualquier indicio de la redención prometida. El viento susurra a través de la hierba alta, llevando secretos de épocas pasadas, mientras busca respuestas en las hojas susurrantes. En la quietud del campo, el pastor permanece, un faro de esperanza en medio de un mundo que espera la salvación. En el corazón de la sinagoga, un rabino se alza imponente, su presencia dominando el espacio sagrado. La luz del sol pinta el santuario con colores vibrantes, mientras que las vidrieras dan vida al lugar. La voz del rabino resuena con convicción inquebrantable, llenando los corazones de su atenta congregación. La congregación está sentada en atenta escucha, con los ojos fijos en cada movimiento del rabino. Invoca la sabiduría de Isaías, un llamado a la justicia, y la compasión resuena en la sinagoga. Jerusalén se alza, una ciudad de piedra antigua y acero moderno. Antiguas murallas se alzan como testigos silenciosos de siglos de conflicto. Un mar de tejados se extiende hacia el horizonte, un tapiz de fes y culturas. En el corazón de la ciudad, la fe y la esperanza se entrelazan. El sol proyecta un brillo dorado, iluminando la promesa de paz. Jerusalén es un testimonio de resiliencia, un faro de esperanza en medio de la división. La luz del sol inunda la iglesia a través de vidrieras, iluminando al predicador en el púlpito. Su voz resuena, llenando el espacio sagrado con las antiguas profecías de Isaías. Él vincula apasionadamente las palabras atemporales a la historia de Jesús de Nazaret, uniendo el pasado y el presente con cada gesto enfático. La iglesia resuena con el poder de su convicción. Una calle moderna se convierte en un lienzo para la justicia social, donde cada paso resuena un llamado al cambio. Banderas con palabras de liberación se alzan sobre la diversa multitud, su mensaje resonando con el espíritu de Isaías. La multitud se mueve como una sola, un tapiz de rostros unidos por una visión compartida de igualdad y libertad. En este momento, la calle se transforma en un santuario de esperanza, donde las voces se amplifican en un coro de liberación. En el corazón de un hogar moderno, una familia se reúne alrededor de una mesa de madera pulida. La luz de la lámpara baña sus rostros mientras abren la Biblia. Sus dedos trazan las palabras sagradas. Buscando consuelo, la guía se encuentra en las profecías de Isaías. Un momento compartido de reflexión los une. Bañada por la radiante luz del sol, se desarrolla una visión de la futura Jerusalén, prometiendo paz y justicia. La tierra, una vez marcada por el conflicto, ahora resuena con un silencio profundo e inquebrantable. En esta escena idílica, un león majestuoso descansa, su poderoso cuerpo relajado en serena quietud. Cerca, un cordero manso yace en paz, su suave lana brillando en la paz, iluminada por el sol. El león y el cordero descansan uno al lado del otro. Su cercanía encarna las antiguas profecías de armonía. Jerusalén brilla con una esperanza renovada. Su horizonte promete un amanecer de tranquilidad interminable. En el radiante templo de Jerusalén, el joven Isaías se prepara, con el corazón rebosante de esperanza. Su idealismo juvenil brilla mientras anticipa sus primeros pasos en el espacio sagrado.
El aire zumba con la promesa de un encuentro divino, alimentando sus ansiosas expectativas. Se detiene en la entrada. Un momento de reverencia antes de entrar en el destino. Con una respiración profunda, Isaías da un paso adelante, listo para abrazar su vocación. En medio de las concurridas calles de Jerusalén, los ojos observadores de Isaías capturan la cruda realidad de la pobreza y la injusticia. Cada rostro cuenta una historia de dificultades, grabando líneas más profundas de tristeza en el corazón de Isaías. Su mirada se detiene en los oprimidos, su espíritu agobiado por el peso de su sufrimiento. El vibrante mercado se desvanece en un telón de fondo de desesperación mientras Isaías lucha con la difícil situación de su pueblo. Los ojos suplicantes de un niño reflejan la angustia colectiva, intensificando la determinación de Isaías de buscar justicia. Rodeado de sufrimiento, el espíritu de Isaías se enciende con una feroz determinación de elevar y restaurar a su comunidad. En la tenue luz de su hogar, Isaías se sienta agobiado por la preocupación. Su rostro refleja una profunda turbación. Su esposa, con ojos de profunda empatía, ofrece su apoyo. Su suave tacto, una silenciosa garantía. Isaías confiesa, con la voz cargada de incertidumbre: «Estoy perdido, mi amor. No sé qué camino tomar». Con voz suave pero firme, ella ofrece guía. Entonces busca la guía de Dios, querida. Él te mostrará el camino. La habitación se llena de tranquila contemplación mientras Isaías considera sus palabras. El peso de su decisión pesa mucho en el aire. Dentro del templo de Jerusalén, Isaías se arrodilla, una figura solitaria que busca la guía divina en medio de la grandeza del templo. La luz del sol entra a raudales por las ventanas del templo, proyectando largas sombras que acentúan el aislamiento de Isaías. Su rostro está surcado por la preocupación, reflejando el peso de la creciente corrupción a su alrededor. El silencio del templo amplifica la desesperada súplica de Isaías por una intervención. Busca una señal, un susurro de esperanza en un mundo al borde de la decadencia moral. El destino de Jerusalén pende de un hilo mientras Isaías continúa su súplica. El templo de Jerusalén brilla en una visión divina, radiante con un resplandor de otro mundo. La luz celestial inunda la escena, resaltando el marcado contraste entre la santidad divina y la fragilidad humana. Un trono celestial se materializa, un símbolo del poder supremo y la pureza absoluta de Dios. La visión se intensifica, envolviendo el templo en una impresionante exhibición de energía divina. Una profunda sensación de reverencia llena el aire, mientras la visión subraya la vasta división entre lo sagrado y lo profano. La visión pulsa con un poder inmenso, un testimonio de la inquebrantable santidad de Dios en el corazón de Jerusalén. Dentro del templo de Jerusalén, una visión divina se desarrolla, iluminando el espacio sagrado con luz celestial. Un serafín aparece, radiante e imponente, descendiendo con gracia y propósito. El serafín se acerca a Isaías. Su presencia es a la vez reconfortante y autoritaria. Con una resolución suave pero firme, el serafín toca los labios de Isaías con un carbón ardiente. Isaías se presenta purificado, listo para abrazar su misión profética con fe inquebrantable. En los sagrados salones del templo de Jerusalén, la luz danza sobre las piedras antiguas. Una voz, resonante y divina, resuena a través del espacio sagrado. La voz de Dios truena: «Isaías, te llamo a ser mi mensajero en un mundo rebelde». Las piedras mismas parecen vibrar con el peso del decreto divino. La llamada a Isaías flota en el aire, un desafío y una profecía. La luz brilla, una manifestación visual del poder y propósito de Dios. Bajo el sol abrasador de Jerusalén,
emerge una figura solitaria, lista para entregar un mensaje de profunda importancia. Isaías comienza a hablar, su voz resonando por la antigua ciudad, llena de convicción. Sus palabras cortaron el ruido de la ciudad, una declaración poderosa que resonaba por las calles. La multitud se detiene, con sus rostros grabados con curiosidad y preocupación, mientras se vuelven para escuchar a Isaías. El compromiso inquebrantable de Isaías con su llamado divino irradia, capturando la atención de todos los que pasan. La ciudad observa y el mundo escucha, mientras el mensaje de esperanza y advertencia de Isaías comienza su viaje. En medio del vibrante caos del mercado de Jerusalén, una voz solitaria se alza por encima del ruido. Las palabras de Isaías interrumpieron el animado comercio, un desafío directo a la decadencia moral de la ciudad. Su voz resuena, un llamado solitario al arrepentimiento en un mar de indiferencia. La vibrante actividad del mercado continúa, aparentemente sorda a las terribles advertencias de Isaías. La mirada firme de Isaías penetra en el corazón de la enfermedad espiritual de Jerusalén. El destino de Jerusalén pende de un hilo, suspendido entre el comercio y la conciencia. En el corazón del palacio real, Isaías se enfrenta al rey Acaz. La opulencia del poder, un telón de fondo para su solemne advertencia. En medio de la silenciosa grandeza, las palabras de Isaías cortaron el aire. Una profecía de perdición que pesaba mucho en la cámara real. Isaías advierte con firme convicción: confiar en alianzas políticas en lugar de Dios traerá consecuencias nefastas. El peso de la profecía de Isaías recae sobre rey Acaz. El destino de su reino pende de un hilo. En el gran palacio real, la luz del sol baña a Isaías mientras se enfrenta a Acaz. Isaías extiende su mano ofreciendo una señal milagrosa. Acaz permanece impasible, una máscara de obstinada negativa grabada en su rostro. Acaz niega lentamente con la cabeza, con la mirada fija más allá de Isaías. Bajo el manto de la noche, Jerusalén se prepara contra la inminente amenaza asiria. Una ciudad envuelta en miedo. La ansiedad se intensifica. La incertidumbre pesa en el ambiente. La oscuridad refleja el pavor interno. Cada sombra es un susurro de fatalidad inminente. Jerusalén tiembla, esperando un amanecer cargado de terrores desconocidos. En la habitación tenuemente iluminada, Isaías emana calma mientras está de pie frente a su familia. Su voz, un bálsamo calmante, llena la habitación mientras habla de una fe inquebrantable. Sus palabras pintan una imagen vívida de esperanza. Un faro que corta las sombras. La familia escucha. Sus rostros reflejan una mezcla de alivio y renovada creencia. Bajo el sol implacable, Isaías se mantiene firme ante las imponentes murallas de Jerusalén, una figura solitaria frente al poder de Asiria. Sus ojos arden con desafío, reflejando una convicción que trasciende el poder terrenal. Las sombras se estiran y se retuercen, reflejando la profunda tensión entre la fe y el imperio. Declara la soberanía de Dios, su voz resonando contra las piedras antiguas, un desafío a los invasores. Los enviados asirios observan, con sus rostros una máscara de arrogancia desafiada por su fe inquebrantable. Las piedras antiguas son testigos de su valentía, un testimonio de un poder mayor que los ejércitos o los imperios. Bajo el manto de la noche, el campamento asirio hierve de vida, inconsciente de la ira divina que desciende sobre ellos. Los primeros signos de la plaga comienzan a manifestarse, extendiendo un manto de enfermedad y temor por todo el campamento, que antes era vibrante. El pánico estalla a medida que el control de la plaga se intensifica. El ejército asirio sucumbe al terror invisible. Bajo el peso del juicio divino, el otrora poderoso ejército asirio se derrumba, su arrogancia destrozada por el implacable avance de la plaga. En desorden,
Los restos del ejército asirio se retiran, sus orgullosas banderas bajadas en derrota, huyendo de la ira de lo divino. Jerusalén estalla en una celebración gozosa cuando se anuncia la intervención divina. Las calles de la ciudad se llenan de multitudes jubilosas, sus voces unidas en gratitud. Un reconocimiento colectivo de la liberación milagrosa recorre la ciudad. Las pancartas ondean en lo alto, proclamando la nueva libertad de la ciudad y la bendición divina. Dentro de los muros de la casa de Isaías, el aire es denso con el destino mientras Isaías se prepara para inscribir los pergaminos que resonarán a través de la eternidad. Con la pluma en posición, Isaías comienza a escribir, cada trazo un acto deliberado de profecía. El pergamino absorbe sus palabras, cada letra brillando con el peso de las generaciones venideras. La pluma baila sobre el pergamino, cada trazo resonando con un propósito divino. Las profecías fluyen de su mente a la página, un faro de luz para las épocas aún por nacer. Isaías, consciente del impacto eterno de sus palabras, continúa escribiendo, su mano guiada por una fuerza más allá de sí mismo. En el corazón de Jerusalén, bajo el vasto cielo, Isaías permanece firme, sin inmutarse por la creciente oposición. Su voz resuena por las calles antiguas, un grito solitario en medio de un mar de indiferencia. Los rostros se apartan, algunos con desprecio, otros simplemente despectivos, pero Isaías continúa, con su resolución inquebrantable. Las piedras antiguas de la ciudad son testigos de su predicación implacable, un testimonio de su espíritu inquebrantable. Incluso frente al rechazo, su voz se alza por encima del ruido, llevando el peso de su mensaje a todos los que escucharán. Dentro del palacio real, Isaías está de pie, con el rostro como un lienzo de profunda preocupación. Se enfrenta al rey Manasés. El peso de la confrontación inminente es denso en el aire. Cada paso es una apuesta peligrosa mientras se prepara para desafiar la maldad del rey. Se prepara para confrontar al rey Manasés sobre su maldad. Dentro de los confines austeros de su celda, Isaías busca refugio en la oración. Su espíritu encuentra fuerza en la meditación silenciosa, un faro de esperanza entre las frías paredes de piedra. La dura realidad de la prisión se desvanece a medida que Isaías se adentra en su mundo interior. Cada respiración es un testimonio de su resistencia, un desafío a la desesperación. El peso de su sufrimiento se transforma en una resolución inquebrantable. En la soledad de su celda, Isaías descubre un espíritu inquebrantable. En la sombría prisión, una visión tenue comienza a surgir, insinuando posibilidades más allá de los fríos muros de piedra. La imagen del Mesías parpadea, un faro de esperanza en medio de la desesperación. Los detalles se agudizan, pintando una imagen vívida en la mente de Isaías, llenándolo de anticipación. La esperanza recorre a Isaías, una corriente poderosa que promete liberación y renovación. En la antigua ciudad de Jerusalén, Isaías es conducido hacia su ejecución. Camina con fe inquebrantable, con el espíritu intacto, mientras se enfrenta a su destino. La ciudad observa cómo Isaías continúa su marcha, inquebrantable en sus creencias. Hasta su último aliento, Isaías se mantiene firme, un testimonio de su devoción inquebrantable. En el corazón de la plaza pública, Isaías se prepara para entregar un mensaje de esperanza. Su voz resuena por la plaza, cada palabra cargando el peso de los siglos. La plaza está llena de expectación mientras su profecía de redención resuena. Sus últimas palabras perduran en el aire, una promesa de esperanza para las generaciones venideras. La ciudad atemporal de Jerusalén se alza bañada por la luz dorada del día. Sus antiguas murallas resuenan con los susurros de la historia, un testimonio de legados perdurables. Incluso ahora, el nombre de Isaías resuena, moviendo los corazones hacia la justicia y la verdad.
A través de los siglos, su espíritu enciende a aquellos que buscan un mundo más justo. En el corazón de la biblioteca, las profecías antiguas susurran a través de los siglos. Cada página, un portal a verdades olvidadas. La luz del sol baila a través de ventanas arqueadas, proyectando largas sombras que se estiran y se balancean por los sagrados salones. Cada erudito, con el ceño fruncido por la concentración, busca desentrañar las capas de significado ocultas dentro de los textos sagrados. Los dedos trazan la escritura desgastada, cada trazo una conexión con los profetas de antaño, mentes encendidas con la revelación. El aire es denso con el peso de la historia. Cada respiración es un recordatorio de las innumerables almas que han buscado comprensión dentro de estos muros. En este santuario del saber, la promesa de la comprensión atrae, un faro de esperanza en un mundo envuelto en la oscuridad. En medio de los campos dorados, los agricultores se reúnen, con sus corazones anhelando la visión de renovación de Isaías. Sus rostros, marcados por la adversidad, ahora reflejan un atisbo de esperanza mientras escuchan la promesa de una tierra restaurada. Las palabras de Isaías resuenan en el aire, pintando una imagen vívida de un futuro donde la tierra florece una vez más. El peso de la desesperación comienza a levantarse cuando los agricultores visualizan la abundancia que les espera, un testimonio de su fe inquebrantable. Una sensación de unidad inunda el campo mientras la comunidad abraza la posibilidad de un mañana más brillante. En el corazón de los campos comienza un nuevo capítulo, impulsado por la esperanza de una tierra restaurada y la promesa de una cosecha abundante. Dentro de los muros sagrados de la sinagoga, los líderes religiosos se alzan, sus voces resonando con convicción. Predican las virtudes de la obediencia y la fidelidad inquebrantable, sus palabras resonando con inspiración divina. La luz del sol baña el espacio sagrado, proyectando un resplandor celestial sobre los rostros serios de la congregación. Las enseñanzas de Isaías llenan el aire, guiando corazones y mentes hacia la rectitud y la devoción. Cada rostro refleja un profundo anhelo de iluminación espiritual, buscando consuelo en la sabiduría atemporal de las Escrituras. Jerusalén se alza, un testimonio de esperanza perdurable en medio de un paisaje marcado por el conflicto. Antiguas murallas susurran cuentos de resiliencia, permaneciendo desafiantes contra el paso del tiempo. La ciudad palpita con vida mientras la gente se mueve por las calles, cada uno llevando su propia historia. La luz del sol se filtra a través de las piedras antiguas, proyectando sombras que bailan con los ecos de la historia. El horizonte de la ciudad mezcla lo sagrado y lo secular, un símbolo de fe y existencia terrenal. El espíritu de Jerusalén perdura, una llama eterna que arde en el corazón del mundo. La iglesia se llena de silenciosa reverencia mientras los creyentes se reúnen, con sus rostros iluminados por los vibrantes colores de las vidrieras, cada ventana una historia de fe. La luz del sol pinta el antiguo suelo de piedra con patrones caleidoscópicos, tejiéndose a través de la congregación mientras contemplan las palabras de Isaías. Las profecías de Isaías resuenan en el aire, cada verso un hilo que conecta el pasado con el presente, iluminando el camino hacia la comprensión. En tranquila contemplación, encuentran ecos de la vida y el ministerio de Jesús. Las Escrituras cobran vida con un significado más profundo. Cada rostro refleja un viaje personal de fe, unidos por la luz compartida de la comprensión. La iglesia resuena con devoción silenciosa, un santuario donde las palabras antiguas se encuentran con los corazones modernos. Una oleada de esperanza se enciende mientras los activistas se reúnen en la calle. Sus rostros reflejan un sueño compartido de liberación. Las palabras de Isaías resuenan profundamente, despertando una poderosa ola de emoción entre la multitud.
Las lágrimas corren por los rostros mientras los activistas se sienten profundamente conmovidos por el apasionado llamado de Isaías a la justicia. Un espíritu colectivo de cambio llena el aire, uniendo a los activistas en un propósito. El peso de la opresión comienza a levantarse, reemplazado por una creciente sensación de empoderamiento. Unidos, los activistas están listos para luchar por un mundo donde prevalece la justicia. Las familias se reúnen en la casa moderna, buscando consuelo en las escrituras compartidas. La habitación está llena de una reverencia silenciosa, encontrando consuelo en las palabras antiguas. El mensaje de esperanza de Isaías resuena en la reunión, un faro en la oscuridad. En sus corazones abrazan la promesa de un mañana más brillante, guiados por la fe. Jerusalén se regocija en la luz celestial, un faro de esperanza y justicia. La visión se revela, la paz cubre la tierra, cumpliendo profecías antiguas. La justicia reina, y el mundo renace en armonía y tranquilidad. La esperanza amanece, iluminando los rostros de cada persona en la ciudad. Una promesa de un mañana más brillante. En el templo de Jerusalén, Isaías se prepara para un ritual sagrado, con el corazón encendido de devoción. Levanta las manos hacia el cielo, una súplica solemne por el favor divino grabada en su rostro. El aire crepita con intensidad espiritual cuando Isaías baja las manos, listo para ofrecer el sacrificio. Con una determinación inquebrantable, Isaías ofrece el sacrificio, buscando bendiciones para su pueblo. Isaías se encuentra entre las calles abarrotadas. Sus ojos reflejan la dura realidad del barrio. Observa a la gente, con sus rostros grabados con dificultades y desesperación. El peso de su sufrimiento lo agobia. Un dolor profundo se instala en su corazón. Su rostro refleja una profunda tristeza, un testigo silencioso de la difícil situación del barrio. Dentro de su modesta casa, Isaías y su esposa se encuentran en medio de sombras danzantes, el aire denso de temor tácito. Las lámparas de aceite parpadeantes proyectaban sombras inquietantes, amplificando la discusión susurrada e intensa de la pareja. La voz de Isaías rompe el silencio. La podredumbre en la corte real se extiende como una enfermedad. Temo por el futuro de Judá. Su esposa responde, con la voz llena de desesperación. Cada día trae noticias de más traición, más injusticia. ¿Qué podemos hacer? El peso de sus miedos oprime, llenando la pequeña habitación con una palpable sensación de impotencia. Sus miradas se encuentran, reflejando la carga compartida de un futuro envuelto en incertidumbre y peligro. En medio de la fiel reunión, Isaías se mueve entre ellos, una figura solitaria que lucha con la agitación interna. Su rostro, una máscara de silenciosa contemplación, esconde una tormenta de dudas y preguntas. Hace una pausa, con la mirada perdida en la grandeza del templo, pero su espíritu permanece inquieto. Isaías respira profundamente, intentando encontrar consuelo dentro de los muros sagrados, pero la incertidumbre persiste. A pesar de la ferviente adoración a su alrededor, Isaías permanece a la deriva, su mente buscando respuestas más allá de los rituales. El templo de Jerusalén brilla a la vista, bañado en luz celestial. La visión se intensifica, revelando la abrumadora magnitud de la santidad de Dios. La inmensa estructura del templo empequeñece las figuras en su interior, enfatizando la insignificancia del hombre. La visión pulsa con poder divino, resaltando el vasto abismo entre lo mortal y lo eterno. Dentro de los sagrados salones del templo de Jerusalén, desciende una presencia divina. Isaías se arrodilla, con la cabeza inclinada en señal de reverencia. El serafín extiende un carbón ardiente, tocándolo en los labios de Isaías. Isaías se levanta, empoderado, listo para proclamar la verdad sin miedo. La luz del sol inunda el templo de Jerusalén,
una luz divina que ilumina el espacio sagrado con una belleza etérea. Un profundo silencio desciende, acentuando la sensación de anticipación y asombro espiritual. Un resplandor etéreo comienza a emanar del altar, creciendo en intensidad como si fuera tocado por lo divino. Desde los cielos, la voz de Dios resuena, con poder y propósito. Has sido elegido para una tarea difícil. El mandato divino continúa, un llamado a la acción. Ve y entrega mi mensaje. Una sombría advertencia acompaña al mensaje divino. Sabed esto, vuestras palabras serán recibidas con desprecio, y vuestro mensaje será rechazado. Bajo el radiante sol de Jerusalén, Isaías emerge del templo con el rostro lleno de determinación. Se detiene en el umbral, con los terrenos sagrados a sus espaldas y el camino incierto por delante. Una respiración profunda le llena los pulmones mientras se arma de valor. El peso de su vocación es pesado sobre sus hombros. Con una determinación inquebrantable, Isaías da un paso adelante, listo para enfrentar cualquier prueba que le espere. En medio de las bulliciosas calles de Jerusalén, Isaías proclama audazmente su mensaje. Sus palabras se impusieron al ruido, denunciando la hipocresía de los líderes religiosos. La multitud reacciona, una mezcla de asombro y miedo en sus ojos, mientras presencian el coraje de Isaías. Con cada palabra, Isaías, sin saberlo, se hace enemigos poderosos, preparando el escenario para el conflicto. Dentro del palacio real, Isaías se yergue. Su voz resuena por los pasillos, desafiando al rey Acaz. Sus palabras cortaron la tensa atmósfera, confrontando la dependencia del rey en alianzas mortales. El rey Acaz está sentado en su trono, con una expresión que es una máscara de indiferencia regia, pero sus ojos traicionan la agitación interior. La tensión en la habitación se intensifica cuando Isaías arriesga todo para entregar su mensaje divino. Susurros recorren la corte, los cortesanos sintiendo la gravedad del desafío de Isaías. El rey Acaz permanece impasible. Una tormenta se gesta tras sus ojos mientras contempla el desafío del profeta. Bajo el manto de una noche de Jerusalén, Isaías busca consuelo. Anhela la fuerza divina, un santuario ante la tormenta inminente. La ciudad duerme, inconsciente de las pruebas que está a punto de enfrentar. En oración silenciosa, Isaías encuentra un destello de esperanza. Se prepara para confrontar la oscuridad, armado con fe. Jerusalén espera, mientras Isaías abraza su destino. Dentro de la sombría prisión, Isaías se sienta, con la pluma en la mano, listo para transcribir sus visiones. Su rostro curtido refleja siglos de sabiduría, mientras se prepara para inscribir palabras que trascenderán el tiempo. Con una resolución inquebrantable, Isaías comienza a escribir, cada trazo de la pluma haciendo eco de su mensaje eterno. El pergamino se llena lentamente de profecías, un testimonio del perdurable legado de Isaías dentro de los fríos muros de la prisión. Bajo el duro sol de Jerusalén, Isaías enfrenta su martirio, un testimonio de fe inquebrantable. Su sacrificio resuena en la ciudad antigua, un faro de verdad contra las sombras. Incluso en la muerte, el legado de Isaías enciende un fuego en los corazones de quienes anhelan la justicia. Las semillas de sus enseñanzas se dispersan por la tierra, prometiendo un futuro arraigado en la rectitud. Jerusalén es testigo del poder perdurable de la convicción, grabado en las piedras de la historia.